Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Otro nematodo parásito que seguramente os suene es el Ascaris lumbricoides. Se trata del nematodo más largo que puede infectar al ser humano, llegando a alcanzar de 20 a 35 centímetros. Los gusanos adultos viven en el lumen del intestino delgado y los huevos son eliminados por las heces para ser infectantes, necesitando ser embrionados en el exterior. Bajo unas condiciones adecuadas de humedad, clima cálido y sombra, tras la infección de los huevos, la larva es liberada e invade la mucosa intestinal y se transporta vía porta a la circulación sistémica, por lo que llega a los pulmones. Las larvas maduran por tanto allí y penetran en las paredes alveolares y ascienden a través del árbol bronquial hacia la garganta, donde son deglutidas. Por tanto, como os comento, es un ciclo monoxeno o directo. Las manifestaciones clínicas suelen ser asintomáticas, ya que sin embargo pueden provocar daño tisular al migrar hasta el conducto biliar o la vesícula o el hígado, pero también pueden llegar a provocar, mejor dicho, una obstrucción del apéndice e incluso perforar el intestino, dando lugar a peritonitis e infección bacteriana secundaria. La migración en principio hasta los pulmones puede producir también neumonitis, que recuerda a la crisis asmática que me imagino que sabéis que la sufren las personas que tienen asma y lo suelen pasar bastante mal, es muy angustioso. Y la eosinofilia marcada también es una característica como manifestación clínica de este tipo de nematodo parásito, que es el Ascaris lumbricoides. El diagnóstico, los métodos diagnósticos pueden ser la coprología, observando los huevos en las heces, que son ovalados y la cubierta externa de la pared gruesa para perderse de manera parcial. Es un huevo decorticado, con técnicas de concentración como Catocaz y Stoll se pueden ver bastante bien. Y las larvas y eosinófilos en esputo, también en la fase pulmonar, nos ayudan a identificarlo. La epidemiología en principio lleva también, como en todos los casos previos de nematodos, distribución mundial. Constituye la infección por el mitos más común en humanos, por eso os decía que quizás sea la que más os suene. Los humanos se infectan tras ingerir agua y alimentos contaminados con huevos en principio, y la mayor prevalencia suele ser en regiones, como en el caso anterior, tropicales y subtropicales, además de condiciones sanitarias deficientes. Tratamiento con el albendazol y, en su defecto, con pamoato de pirantel. Anisakis simplex. Agente causal de la anisakiasis es las larvas de anisakis, las que se caracterizan por la presencia del mucro o espina en la cola. Otras especies que pertenecen a la familia de Anisakidae son la Pseudoterranova, Decipiens y Contracaecum spp. El ciclo biológico del Anisakis simplex, que seguro que también os suena, son los gusanos adultos de Anisakis simplex, quienes residen en la mucosa del estómago de los mamíferos marinos, que son su hospedador definitivo. Los huevos no embrionados son eliminados con las heces de ese hospedador definitivo en el agua y se desarrollan el primer y el segundo estadio larvario. Las larvas son liberadas en el agua, ingeridas por crustáceos, que son un hospedador intermediario donde se desarrollan hasta la forma infectante para peces y calamares, que es el segundo hospedador intermediario que vamos a encontrar. Cuando mueren, las larvas migran hacia los tejidos musculares, infectando a los mamíferos marinos que ingieren estos peces y calamares infectados. El humano se convierte en un hospedador intermediario accidental porque, al ingerir los crustáceos, peces o calamares crudos o poco cocinados o mal cocinados o con un mal control sanitario,
pues se contaminan con las larvas. Entonces, tras la ingestión, la larva penetra en la mucosa gástrica e intestinal, causando las siguientes manifestaciones clínicas. Los signos y los síntomas que vamos a encontrar en la anisakiasis son dolor abdominal, náuseas, vómitos, distensión abdominal, diarrea, sangre y moco en las heces y fiebre no muy alta. En ocasiones puede dar lugar también a prurito, a reacciones alérgicas o otro tipo de señales, como digo, más a nivel epidérmico. El diagnóstico generalmente se da por endoscopia gastrointestinal, radiografía o cirugía. Y es de gran utilidad también conocer si el paciente ha ingerido, pescado en pocos días, calamares, crustáceos, si lo ha hecho en crudo, si lo ha hecho pero estaban medio cocinados, etc. Y la determinación de inmunoglobulina E específica que puede ser útil en el diagnóstico de las formas alérgicas. La epidemiología, como en los casos anteriores, es una distribución mundial. Los peces y cefalópodos actúan como esos hospedadores paraténicos u hospedador acumulador. Y el tratamiento que podríamos llevar a cabo es el tratamiento quirúrgico, como he comentado anteriormente, con la extracción del parásito por endoscopia en caso de localización gástrica. Si es sintomático, es decir, si nos está generando mucho malestar digestivo, puede ser mediante antiácidos y antihistamínicos para reacciones alérgicas, y en general no se recomienda el tratamiento más estándar antiparasitario porque suelen ser resistentes y al final es como si le hicieras más fuerte al parásito. El Enterobius vermicularis, conocido también como oxiuro, es que este nematodo parásito el que presenta unas hembras con el mayor tamaño que los machos, que se caracteriza por poseer un esófago oxiuriforme y 3 labios en torno a la boca, de ahí el nombre de oxiuros. Los huevos son depositados en principio en pliegues perianales y pueden transmitirse por vía mano-boca tras el rascado de los pliegues perianales como respuesta a la irritación causada por las larvas migratorias. Tras la ingestión e inhalación de los huevos embrionados, la larva es liberada en el intestino delgado, estableciéndose los adultos en el ciego, el apéndice y el colon ascendente. Durante la noche, las hembras fecundadas migran fuera del ano y depositan los huevos que maduran rápidamente en horas, y también es posible así la autoinfección que ocurre cuando los huevos se eclosionan en los pliegues perianales y las larvas migran hacia el recto e intestino grueso. Por tanto, es un ciclo, como digo, de autoinfección o autoexeno o monoxeno porque es un ciclo directo. Las manifestaciones clínicas suelen presentarse en niños, aunque también hay adultos infectados que no presentan síntomas y actúan como portadores. El periodo de incubación aproximado es de 1 a 2 meses y el síntoma más característico es el prurito intenso en los pliegues perianales. Los pacientes también pueden llegar a dar bruxismo por el rechinar de dientes, insomnio y cansancio debido precisamente a las migraciones de la hembra, pues no se puede dormir muy bien. Y la eosinofilia es muy poco frecuente, así que normalmente esto también es un indicativo. ¿Métodos diagnósticos que se utilizan? Pues utilizamos la observación de gusanos en márgenes perianales, observación de huevos en cinta adhesiva transparente o cinta de Graham, y los huevos son característicos además por su morfología simétrica y la cáscara fina. La epidemiología en principio lleva una vía de transmisión, como digo, fecal-oral y por contacto directo de persona a persona que puede ocurrir a través de prendas de vestir o ropa de cama. Los huevos también pueden sobrevivir a lo largo de periodos prolongados en el polvo acumulado sobre las puertas, cortinas, alfombras, etc. No se conocen reservorios animales porque el humano es el único hospedador. La distribución universal que presenta, aunque se suele concentrar más en regiones templadas, y la diseminación de una persona a otra que, como digo, facilita el contagio, pues especialmente en guarderías y en colegios, porque los niños ya sabéis que toquetean todo y es más peligroso. La epidemiología de la infección por Dientamoeba fragilis guarda relación con la producida por Entamoeba vermicularis, puesto que la Dientamoeba fragilis, que es un protozooparásito, es transportada en la cáscara de los huevos de los oxiuros, así que si van las dos juntas pueden darnos un poco más de problemas. La higiene personal adecuada, el cuidado de las uñas, lavado cuidadoso de la ropa de cama y el tratamiento inmediato de los infectados, además de tener cuidado con los niños, que como digo ya son principalmente los que más lo suelen sufrir, es la mejor prevención o profilaxis que podemos encontrar.
Y el tratamiento que se suele mandar es el albendazol o mebendazol. Y para evitar también la reintroducción del parásito y la reinfección del entorno familiar, se suele tratar simultáneamente a todas las personas que estén en la casa o en la familia. Hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.